enquanto está tranquilo. É só ficar mais ¿Así? assim. ¿Ahora ya? Listo. Bueno, buenas noches. Hoy vamos siguiendo con nuestra serie de webinars. Bienvenidos todos que ya están participando. Mi nombre es Amanda Quintairos. Yo soy médica intensivista e internista con especialidad en gestión ejecutiva en salud y desde 2016 fundadora y gerente general de la empresa Foro Internacional en Cuidado Crítico en Colombia, que es una empresa para soluciones en salud, principalmente en lo que sobre el entorno del paciente crítico. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, doctor Jorge Salud, que es también médico intensivista, director de la empresa EPMed Solutions, investigador asociado del Instituto DOR en Brasil, profesor del programa de posgrado de la Universidad Federal de Río de Janeiro y fundador de la empresa EpiMed Solutions, que es una empresa líder en gestión, para gestión y análisis de indicadores a través de benchmarking exclusivo y análisis predicticios que apoyan la toma de decisiones. Entonces, la idea es que el profesor nos cuente un poco sobre las herramientas electrónicas para el manejo del paciente crítico con COVID, ahora durante la pandemia. Y enseguida y después empezamos una pequeña conversación y vamos a contestar las preguntas. Gracias, Amanda, por la invitación. Buenas noches a todos. Aquí en Río ya son 8 de la noche. Y bueno, primeramente me disculpen por el portuñol, porque no es muy bien en español, pero voy a hacer mi mejor para la presentación, para que sea bien clara y para transmitir a vos toda la idea de cómo herramientas electrónicas pueden ayudar o apoyar el proceso de gestión de la UCI en la pandemia de COVID. Ah, Primeramente voy a hablar un poco de la utilización de la UCI, del impacto de COVID en la UCI, pero para que podamos comprender un poco mejor todo este impacto, voy a hablar un poco de cómo se distribuyen las camas de UCI, cómo se utilizan las camas de UCI en Latinoamérica en comparación con otros países, especialmente en Europa, cuál el impacto actual y previsto de COVID en las unidades de cuidados intensivos y cómo podemos optimizar la utilización de estas camas, porque una de las grandes preocupaciones que observamos en el momento en diversos países con sistemas de salud distintos como Italia, Francia, España en este momento, es que efectivamente hay una preocupación de poder tener camas suficientes para todos los pacientes con neumonía asociada a COVID y con fallo respiratorio. Entonces, como la comprensión de la epidemiología y una alianza de esta comprensión con las herramientas electrónicas puede potencialmente nos ayudar en este proceso, y voy a explicar un poco basado en las evidencias, pero también en el trabajo que hicimos en Brasil a través de EpiMed y por supuesto toda la experiencia que tuvimos con la implementación de esta herramienta de gestión para más de 500 hospitales y un número de camas de UCI, cerca de 12.000 camas de cuidados intensivos, donde hicimos la implementación de herramientas electrónicas específicas para la gestión del COVID-19. Entonces voy a utilizar un poco, para dar un poco de contexto del problema, el escenario de Brasil. Entonces Brasil aparentemente hay muchas camas de cuidados intensivos. Si miramos solo el número absoluto de camas, sabemos que Brasil es el tercero país con más camas de cuidados intensivos en el mundo. El primero Estados Unidos, en segundo China, en tercero Brasil, en cuarto Alemania. Pero esto sería una manera muy simple de evaluar si tenemos camas suficientes o no.
el número de camas entonces parece satisfactorio, cerca de 40.000 camas de cuidado intensivos en Brasil. Pero cuando hacemos los ajustes por habitantes, vemos que el número no es exactamente excelente, pero hay más camas do que la proporción mínima que establece la Organización Mundial de la Salud en general. Pero si focamos la mirada en observar cómo esto se distribuye por las distintas regiones de Brasil, vemos que hay regiones como el estado de Río de Janeiro o São Paulo que tienen mucho más y algunas que están abajo del mínimo necesario. Siguiendo, cuando miramos después, teniendo la perspectiva del acceso a las camas de UCI, porque una cosa es decir que tenemos camas suficientes por habitante, otra cosa es decir si estos pueden llegar a las camas de cuidados intensivos. Entonces, en Brasil hay básicamente dos sistemas de salud, un sistema público universal y un sistema privado. La distribución del número de camas es más o menos la mitad está en el sector público, pero 75% de la población de Brasil utiliza el sistema público. De hecho, entonces hay un desequilibrio entre el número de camas y el número de utilizadores del sistema público, como ven, en comparación, por ejemplo, al sistema privado. Entonces, que parece muy sencillo cuando miramos el número total en el país, en una mirada por habitante, por región, por acceso, se muestra muy más complejo. Y esto, claro, mirando en el escenario macro, porque si formamos mirar por cada pequeña ciudad y cada municipio en el país, veremos que esta distribución es muy más compleja de lo que parece. Para un factor de comparación, acá están los números de camas por 100.000 habitantes en países europeos. El primero es Alemania y el último es Portugal. Y cuando miramos Brasil, el privado está cerca del topo europeo y el público está cerca de la mitad o tal vez un poco abajo de la media. Pero no es malo en el número absoluto. Entonces, debemos efectivamente nos preocupar con la llegada de estos pacientes de COVID en los cuidados intensivos. Creo que sí, porque primeramente, no, como ya dije anteriormente, no conocemos bien la distribución regional y microregional. Y creo que en Colombia y en toda Latinoamérica se pasa lo mismo. En los países más grandes, sobre todo, la dificultad de llevar pacientes de un sitio al otro, especialmente pacientes con el grado de severidad e instabilidad de los pacientes de COVID es muy grande y por esto no podemos tener como opción llevar pacientes entre diferentes ciudades. Entonces, tiene que haber soluciones locales, regionales. Un otro punto es que sabemos en este momento que la mayor parte de los pacientes de COVID que llegan a los cuidados intensivos necesitan de ventilación mecánica invasiva. Por esto, no basta tener las camas de UCI, pero también tenemos que tener los ventiladores disponibles. Esto se mostró un problema grande en países como Italia, por ejemplo, y creo que no conocemos bien este número. Tenemos un número aproximado en Brasil, pero estos no son números oficiales y hay muchas dudas sobre efectivamente si tenemos ventiladores suficientes. Un otro punto interesante para pensarnos es cómo utilizamos la UCI. Y esto hay muchas diferencias en cómo los países utilizan. Porque una cosa es decir que tenemos camas suficientes, pero cuando llegan muchos pacientes al mismo tiempo, sobre todo muchos pacientes de severidad muy elevada, como es el caso de la pandemia de COVID, podemos tener una situación donde nuestras UCIs, que tienen buenos resultados, trabajan muy bien en condiciones normales en términos de complejidad, en términos de número de personal de médico, de enfermería y del equipo multiprofesional. Esto puede no ser exactamente suficiente cuando se cambia el escenario y pasamos a tener pacientes de un perfil más complejo. Estos datos son de un proyecto que es organizado por el primer, que se llama LOGIC, Linking of Global Intensive Care, que ayunta datos de distintos países. Aquí tenemos datos de
registros nacionales de cuidados intensivos a través de una alianza con EPIMED. Tenemos datos entonces en Latinoamérica, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, y fuera de Latinoamérica, países europeos como Bélgica, Holanda, Francia, y afuera, Sri Lanka, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, por ejemplo, acá solo para mostrar los datos, esos datos del año 2008, más de 700.000 pacientes, estamos viendo que el promedio de estancia en la UCI 4.6 días, pero en Australia y Nueva Zelanda menos de 3 días. Y cuando llegamos en Brasil, por ejemplo, 5 días. Entonces, no utilizamos la UCI de la misma manera. De hecho, esto está expreso también en la complejidad y severidad de los pacientes. Sabemos que en Holanda, por ejemplo, en Francia, el promedio de utilización de ventilación mecánica en 2018 fue 40%, y la mortalidad de estos países en UCI, 10%, 12% en Holanda y Francia, por ejemplo. En Brasil tenemos un promedio de utilización de ventilación mecánica de 15%. Y una mortalidad del 10%. Entonces tenemos que comprender que utilizamos menos recursos, tenemos una mortalidad un poco más elevada, y esto va a refletir en toda la dinámica de la UCI. ¿Cómo estas UCI se mantendrán los mismos resultados, si tiene buenos resultados, con el mismo perfil de profesionales, el mismo cuantitativo de profesionales, si con recibir pacientes que no están acostumbrados efectivamente a tratar, especialmente en la cantidad que van a recibir? Pasar un poco más rápido. Acá solo para ilustrar un poco lo que ya dice. Este es el proyecto que se llama UCIs Brasileras, que es un registro nacional de cuidados intensivos de Brasil, que tiene hoy aproximadamente 450 hospitales, de 900 UCIs, todo a través de EPIMED. Es una alianza entre EPIMED y la Asociación de Medicina Intensiva Brasilera. Y aquí vemos el sitio, ustedes pueden buscar en el sitio ucisbrasileras.com, es un sitio abierto, y podemos ver que, entonces, por ejemplo, el tiempo de estancia en la UCI en el hospital público, 7 días, en el privado, 5 días. Esto hace mucha diferencia. Claro que tenemos que llevar en consideración que la complejidad del perfil del paciente es distinto, pero la capacidad de que un paciente salga de la UCI más rápidamente para generar una vaga para pacientes que llegan con COVID, sea la renovación de la cama de la UCI, será más compleja en los hospitales públicos, que normalmente están más llenos, con pacientes más graves y que tienen tiempos de estancia más altos. Lo mismo se refleja en términos de la utilización de soporte invasivo. Entonces, ves que cuando comparamos hospitales públicos y privados, hay una diferencia importante para todas las medidas de soporte, ventilación, diálisis, aminas. Y tal vez en este momento, los hospitales públicos que ya están acostumbrados, equipados con un staff suficiente para tratar de 44% de sus pacientes de ventilación invasiva y 10% en diálisis. De hecho, tal vez esté más bien preparado para cuidar de los pacientes de COVID do que el sistema privado, donde habrá seguramente un cambio muy más importante del perfil del paciente, con pacientes de severidad más elevada llegando a la UCI. Y por tanto, esto va a generar un desequilibrio en la capacidad de ofertar las camas de cuidado intensivo, la salida más eficiente de la UCI de los pacientes y de los desfechos de los pacientes. Lo que podemos esperar en términos de la pandemia. Podemos esperar que, mismo si estamos tal vez 3, 4 semanas atrás de Europa en términos de la semana epidemiológica de COVID, podemos esperar que los casos serán muchos, los pacientes serán muy graves, y esto seguramente estará más alto que nuestra capacidad de cuidar de los pacientes. Este es un diapositiva de Nature, de una publicación de este año, que utilizó los datos de Inglaterra y utilizó efectivamente el número de camas ocupadas por 100.000 habitantes. Y tenemos aquí, en esta línea, el número máximo que el sistema puede soportar. Y aquí todos los casos de simulación de datos, si no hay isolamiento, si hay algún isolamiento, pero con una cuarentena más intensa,
o si hay aislamiento solamente de casos y distanciamiento social. Cualquier que sea el escenario para Inglaterra será muy complejo. Lo que imagino es que van a utilizar más camas de cuidado intensivo mismo en el mejor escenario, más camas de lo que está disponible para su población. Entonces, lo mismo podemos imaginar para los países de Latinoamérica y de hecho los datos de simulación en Latinoamérica, sobre todo los datos de Brasil, muestran un perfil muy parecido con este que está publicado en el paper en Nature de este año. Lo que sabemos también cuando miramos los datos de Italia, por ejemplo, es que la severidad y la característica de estos pacientes son pacientes añosos con un promedio de edad de 65 años, pero sobre todo nos llama la atención la severidad de la falencia respiratoria. Entonces, vemos que tiene una mediana de 125 de relación PO2-FO2 y la utilización de PIP en este paciente es normalmente más elevada, el promedio cerca de 14. Entonces, no es exactamente el paciente típico de neumonía adquirida en la comunidad o mismo el paciente de ARDS que tenemos en las UCIs, pero un perfil de paciente con una severidad más elevada y más complejo para manejar. ¿O qué hicimos nosotros con EpiMed? Justamente porque sabemos que en Brasil tenemos un poco de retraso en relación al número de casos de COVID cuando comparamos con Europa. En el momento que vimos lo que pasaba en Europa, pensamos cómo podríamos utilizar toda esta red de unidades de cuidado intensivo para implementar una herramienta electrónica que pueda apoyar la mejor toma de decisión y la mejor organización de la UCI para intentar promover un panel de visualización de datos y de pacientes que permita la mejor gestión de camas y, por tanto, la mejor alocación de los pacientes en los cuidados intensivos. El sistema EpiMed, de hecho, es un sistema electrónico que permite la gestión cerca de tiempo real de los indicadores de calidad y seguridad del paciente para los cuidados intensivos. Está hoy implementado en 7 diferentes países, siendo 4 en Latinoamérica, 3 en Europa, y efectivamente tenemos hoy una gran base de datos y más de 500 hospitales, más de 1.000 unidades de cuidado intensivos utilizando la misma plataforma, que es una plataforma cloud, y por esto cualquier cosa que podamos implementar simultáneamente en todas estas unidades. Entonces pensamos lo que sería más importante. Sería importante poder notificar internamente, no sustituir las plataformas oficiales de notificación, pero sí entender, tipificar y notificar internamente todos los casos sospechosos de COVID, los casos confirmados de COVID y también los casos de SARI. SARI, que es por la definición de la OMS, Syndrome, Severe Acute Respiratory Infection. Entonces, es una síndrome de infección respiratoria aguda grave y esto es muy importante porque efectivamente sabemos que ni todo SARI es COVID, pero todo COVID es SARI. En algunos sitios la dificultad de los diagnósticos puede hacer con que podamos tener una subnotificación de los diagnósticos. Y por eso, si tenemos un diagnóstico sindrómico, esto nos ayuda a seguir el número y el peso de casos que tenemos en la UCI en este momento. Buscamos manera también de cómo evaluar la utilización de recursos en la unidad de cuidado intensivo y también la disponibilidad de estos recursos, porque este sería un punto extremadamente importante de evaluación. No basta saber cuánto estamos utilizando de ventilación mecánica, pero también, por ejemplo, si tenemos ventiladores suficientes y disponibles. Y por fin, cómo evaluar los resultados de estos pacientes para intentar mejorar la gestión de los procesos. Lo que hicimos entonces para los que conocen la pantalla de entrada de datos de EpiMed, se puede capturar estos datos por una integración con la historia clínica o otras herramientas electrónicas en el hospital, pero también se puede llenar estos datos manualmente. Esto para permitir que hospitales que no tienen la condición de hacer todo el proceso de integración lo haga con la entrada manual de datos. Entonces creamos los campos de casos
de sospecha de coronavirus, de la infección por COVID-19. Así se puede tener esta información actualizada todos los días. Este es un dashboard que creamos para el monitoreo de los casos de COVID. Entonces, con este dashboard se permite una información centralizada en la UCI, con toda la información de la ocupación de camas en tiempo real y también la utilización de recursos de los pacientes. Voy a mostrar en más detalle. Pero esto asociado al benchmarking, donde vemos, por ejemplo, en Río de Janeiro, la evolución diaria de casos en EpiMed y la evolución acumulada de casos, nos permite entender la complejidad del COVID en nuestra región y también lo que se pasa en nuestra UCI, en nuestro hospital. Esto es la pantalla que, por ejemplo, el jefe de una UCI mira cuando está mirando el panel de EpiMed. Entonces, de modo simple, en su UCI, por ejemplo, tuve en los últimos 30 días 1.555 casos acumulados de admisión a la UCI, 680 casos de SARI, 312 casos con una sospecha no confirmada de COVID, 20%, y 368 casos de COVID confirmados. Esta es la visión, son datos reales de una red hospitalaria. Entonces, no estoy hablando de una UCI, pero sí una red de UCI. Pero imaginen que esta es la misma visión que tiene el jefe de una UCI, que puede mirar cerca del tiempo real el número, el percentual de pacientes de SARI, de COVID, confirmado o no, la ocupación que representan en su UCI en este momento, y también la utilización de recursos. Entonces, en esta UCI, por ejemplo, no hay ningún caso utilizando ECMO, pero hay 393 pacientes utilizando ventilación mecánica invasiva. De estos, 43% son casos confirmados de COVID. Sabemos también que podemos seguir la mortalidad en los pacientes que salieron del hospital, porque también es importante tener buenas noticias en este escenario. Y se puede seguir toda la estructura de capacidad de estas UCIs para la admisión de los pacientes. Entonces, este dato, nuevamente, un dato real de una red hospitalaria, una gran red hospitalaria en Brasil, que está mirando, por ejemplo, en su 2.120 camas de cuidado intensivo, y se puede aumentar ainda 20 porque sabe que hay 20 camas en una determinada unidad que está cerrada y que se puede abrir. Lo mismo para la pediatría, neonatales, y se puede mirar la misma cosa para los ventiladores. El número actual y el número de ventiladores, por ejemplo, de transporte o de la anestesia, que se puede convertir en situación excepcional para la UCI. Lo mismo para ECMO. Entonces, es una plataforma que permite la gestión no solamente de la ocupación y del perfil del paciente, pero de toda utilización de recursos en tiempo real. Así, por ejemplo, en un hospital donde hay 2 o 3 UCIs, cuando llega un paciente a la urgencia, se puede determinar con más precisión dónde este paciente debe ir. Y siguiendo, se permite también, como yo dije, el benchmarking. Entonces, todos los datos de su UCI, por ejemplo, de nuevos casos de SARI, nuevos casos de COVID, nuevos casos sospechosos, etcétera, y la utilización de ventilación mecánica. Con esto se da una mirada general donde se puede optimizar la visión y la mejor alocación de estos recursos para los pacientes que llegan en la UCI. Y los datos de benchmarking. Entonces se puede mirar los datos acumulados de Brasil, de los otros países, para todos los casos, todos los pacientes, número de casos que tiene activos o en este caso actualizado en 27 de abril, cuando hice la última revisión para la presentación, y el número de casos en la UCI y la mortalidad, por ejemplo. Hay muchos desafíos mismo con las herramientas electrónicas. Entonces yo hablé de las asimetrías regionales en términos de número de camas, el acceso en función de las diferentes pagadoras, la diferencia de UCIs que tienen una gravedad, una severidad más baja de pacientes usualmente que por recibir un grande número de pacientes en este momento, y también porque sabemos que en estas UCIs muchas veces no tenemos cuantitativo suficiente de profesional o especializado, o tendremos algunos profesionales de salud que desafortunadamente van a adoecer con COVID y no podrán trabajar. Este es un problema del mundo real. ¿Cómo se puede
dar apoyo a UCIs. Claro, crear camas, sí. Se puede comprar ventiladores, sí, mejor si esto es complejo ahora. Treinar profesionales. La educación tiene un papel muy importante, especialmente para los que tienen menos experiencia. Y yo creo que este entrenamiento será importante para garantizar la implementación de las medidas basadas en la mejor evidencia, sobre todo de la ventilación protectora para este paciente. Pero creo que monitoreo de la información de su hospital y del contexto del benchmarking de lo que hay en su región puede ser una fuente cuando se tiene la información actualizada para mejorar la alocación de los recursos y la entrada de los pacientes en las camas de cuidado intensivo. Un punto final es hablarnos de eficiencia. Claro que estaremos siempre preocupados en este momento con el caos que se puede tener en una UCI, pero tenemos que lembrar que en los últimos 30 años no hubo un tratamiento específico que mejoró la mortalidad de sepsis o de ARDS. Pero cuando miramos los resultados, sea de los pacientes de ventilación mecánica a lo largo del tiempo, para la mortalidad hospitalaria y en UCI, se ve que se bajó la mortalidad de estos pacientes. Lo mismo se ve para la mortalidad ajustada por la gravedad de los pacientes de sepsis en Brasil de 2013 a 2017 con los datos de EPIMED. Pero lo que cambió los resultados aquí fue la mejor implementación de protocolos, fue la mejor implementación de los procesos de cuidado. Cuando lo hacemos, no solo bajamos la mortalidad, pero permitimos que se haga un giro de las camas que es más eficiente y por tanto que podamos tener más pacientes en el mismo número de camas en un determinado mes. Esta búsqueda de la eficiencia a través de la adhesión a protocolos creo que debe ser algo que junto con la información en tiempo real de la gestión de camas puede ser de mucha utilidad para el enfrentamiento y para el desafío de atender todos los pacientes de COVID en este momento de la pandemia. Bueno, gracias y estoy pronto para preguntas enseguida. Excelente presentación. Gracias, doctor. Yo voy a empezar entonces con unas preguntas y ya averiguamos quién nos envió otras también. Lo que nosotros pues vemos en general en las unidades de cuidados intensivos, pues hablando de la gestión, es que los profesionales de salud, los coordinadores, los médicos intensivistas, enfermeros intensivistas o personal encargado de la gestión, es que ven las herramientas electrónicas como exclusivamente generadoras de indicadores de salud consultivos. Entonces, yo quisiera saber cómo en, un escenario en el escenario de la pandemia y afuera del escenario de la pandemia, mi pregunta es cómo empezar a utilizar la herramienta de gestión, no solo para este análisis consultivo, como también para la toma de decisiones en el día a día. Bueno, la pregunta es muy importante. Creo que voy a intentar um, responder los dos al mismo tiempo, en el COVID y fuera de la pandemia. Yo creo que la información es un punto muy importante para el apoyo y toma de decisión en la UCI. Hay un momento en que se puede utilizar la información para el apoyo de decisión de una perspectiva estratégica, sea se puede hacer una evaluación mensual o bimensual, por ejemplo, de sus indicadores de la estancia en la unidad o mismo la mortalidad ajustada por la severidad de los pacientes. Y cuando se identifica que no estamos bien porque estamos encima, por ejemplo, de los límites de la mortalidad ajustada por la gravedad que es recomendada, o mismo si a lo largo del tiempo observamos que hay un incremento de la estancia en la UCI, por ejemplo, se busca entonces esto como algo para proyectos de mejoría de calidad e intervención. Esta es una visión más general de la gestión con una evaluación puntual, por ejemplo, de los resultados una vez por mes o a cada 2 meses, por ejemplo. Pero creo que una parte importante, como dijiste, es cómo hacer esto, estar involucrado en el día a día de los intensivistas.
yo tengo una experiencia personal y también a través de IPMED con la gestión de los indicadores de proceso. O sea, creo mucho que una parte importante de los buenos resultados de las UCIs se puede explicar por la mejor adhesión a determinadas medidas de prevención. Estas, hay mucha literatura y mucha comprobación científica de que, por ejemplo, si tenemos buenos protocolos de prevención de infección o mismo protocolos de sedación, buscando una sedación más ligera para la mayor parte de los pacientes en la UCI, o mismo protocolos, por ejemplo, de sepsis o otros protocolos específicos, cuanto más alta la adhesión a este protocolo, no solo tenemos menos neumonía asociada a ventilación, menos mortalidad de sepsis, pero también tendremos un tiempo de estancia en la UCI que son más cortos. Entonces, los resultados globales para los pacientes, para la UCI, para los costos, son más interesantes. Por esto, por ejemplo, hace muchos años, desde 2004, empecé a implementar en la UCI, en la vera, cerca de la cama de los pacientes, checklist, por ejemplo, cerca de los pacientes. Los checklists, de hecho, son cosas muy... es muy aburrido para hacerlo todos los días. Esta es una verdad que tenemos que decir. Pero es muy importante también. Podemos probar, por ejemplo, en un estudio que publicamos en JAMA hace 4 años ahora, en un estudio randomizado que hicimos en Brasil con 115 UCIs en cada brazo del estudio. Randomizamos una UCI solo para recoger los datos, un grupo solo para recoger los datos y otro para una intervención estructurada en checklist. En el grupo del checklist mostramos, de hecho, que podemos retirar más rápido los catéteres en general, podemos mejorar el clima de seguridad del paciente, el resultado de seguridad del paciente. Por tanto, esto se correlaciona con mejores resultados. Creo que esto es una cosa que se puede hacer a veces de manera lúdica también. Me recuerdo que hacía esto un poco cerca en el momento de rounds, por ejemplo, y siempre que podía preguntaba a los médicos del staff o mismo a los residentes y preguntaba cuál percentual que acreditan que tenemos de cabecera elevada en la UCI. Y todos decían 95%, 88%, muy optimista siempre. Y como yo tenía en este momento ya a través de PIMED los resultados en mi celular, miraba los resultados y decía, el último mes fue 75%, pero en lo quirúrgico fue peor. Entonces, esto es una manera de sensibilizar con los datos los médicos y al mismo tiempo utilizar una herramienta electrónica que pueda hacer el cambio. A esto también se llama gestión. Mismo si gestión parece una cosa aburrida para nosotros que queremos cuidar de los pacientes graves, revertir el shock, la ventilación, etcétera. Pero es una parte importante que creo que se puede hacer de esta forma. Perfecto. Mira, ¿es posible dentro de un sistema de benchmarking como lo que ustedes tienen, adecuar y planear el flujo de pacientes estimando el tiempo de permanencia en la unidad? Sí, este punto es importante. No hablé de benchmarking todavía en la respuesta anterior, pero creo que este es un punto importante. El benchmarking también es una manera que nos ayuda a comprender mejor dónde estamos. Entonces, hay muchas maneras distintas de mejorar la gestión, por ejemplo, del tiempo de estancia en los cuidados intensivos. Una sería mirar mis resultados globales de la UCI y comparar con UCI que tienen el mismo perfil que la UCI donde yo trabajo. Entonces, si trabajo en una UCI de un hospital privado, que es una UCI quirúrgica, puedo hacer el benchmarking y ver que, por ejemplo, tengo que mi promedio de estancia en la UCI quirúrgica es 4.5 días y el promedio en Brasil, por ejemplo, en UCI con mismo perfil, sería de 3 días. Por tanto, esto me señaliza que puede haber un problema y que puedo mejorar. Dos otros puntos están ligados a este, son
la posibilidad de mirar un poco más a través del benchmarking, por ejemplo, no quedarme contente en evaluar toda la UCI, pero decir, quiero mirar lo que se pasa con los pacientes de un determinado diagnóstico, los pacientes de sepsis o los pacientes de ABC, por ejemplo, porque son pacientes muy distintos. El promedio puede no decir, puedo ser eficiente en la media y no ser eficiente en los diagnósticos específicos. Y esto me ayuda el benchmarking también a evaluar. Pero una cosa que hicimos hace algunos años fue desarrollar, hicimos una validación con una publicación científica, etcétera, un modelo que hace la predicción de la estancia en cuidados intensivos para los pacientes críticos. Entonces, cuando llega el paciente al final de las primeras 24 horas, utilizamos 73 variables clínicas, fisiológicas, datos de diagnósticos, comorbilidades, etcétera, y a través de un algoritmo generamos la estimación de la estancia en la UCI, pero también el riesgo de quedarse con una larga estancia, que no es exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, puedo decir que un paciente con una neumonía, una sepsis, por ejemplo, va a quedarse por 11 días, pero el riesgo de ser una larga estancia es de 30%. Puede me contestar y decir, bueno, 11 días no es una larga estancia, no para la sepsis, porque sabemos que los outliers, aquellos que son los 10% que se quedan más en la UCI, se quedan más que 15 días. Pero si mirásemos, por ejemplo, pacientes de cirugía cardíaca, veríamos algo completamente distinto. Puedo saber que tengo una estimación que este paciente se quede 5 días en la UCI. En 5 días ya representa una estancia prolongada, porque solo 20% de los pacientes con este diagnóstico se quedan más de 5 días en la UCI. Entonces, hay una manera que herramientas, algoritmos, inteligencia artificial nos permite hoy una predicción de una estimación del tiempo en la UCI, y esto puede nos ayudar también a programar el flujo en la unidad, porque si lo conocemos como un panel de todos los pacientes que están hoy, puedo prever si tendré cama suficiente para el quirófano o para otras áreas, para las urgencias mañana o después de la mañana. Sí, yo creo que eso es súper importante del benchmarking, porque pues tenemos, y yo me incluyo en eso hace un tiempo que cambié, que entendí de que se trataba exactamente el benchmarking, que no es solo para como poner su unidad y su hospital, su servicio en un sistema de ranking, que te dice, mira, yo estoy, no es solo que yo vea mi posición en el ranking y diga, yo estoy por encima del promedio o por debajo del promedio, pero sí yo puedo compararme con los mejores resultados y ir a correr por detrás de las soluciones, de las estrategias, de los procesos, de los flujos que hacen los mejores para llegar al mismo nivel. Sí, el benchmarking es una cosa que se utiliza en muchas industrias y que la salud desafortunadamente utiliza menos de lo que debería. Y creo yo que el benchmarking no es para decir si mi hospital es el mejor o es el segundo mejor o tercero mejor, porque hay mucha imprecisión con estas medidas y no creo que sea una competición de atletismo, por ejemplo, no es esto. Creo sí que, como deciste, que es interesante para comprender el perfil de mis pacientes y cómo se compara con pacientes en otros hospitales y otras UCIs que tengan el mismo perfil de organización y estructura que la mía, pero también creo que es interesante saber cuánto estoy cerca o lejos de los mejores. Entonces, los mejores no es el número 1, 2, 3, pero sí como lo que en EpiMed lo llamamos los top performers. Y los top performers son aquellos que tienen la mejor combinación entre la eficacia y la eficiencia, sea una mortalidad que más baja que la mortalidad estimada por la severidad de los pacientes y una estancia en la UCI que también está más baja que la estimada
por la severidad y complejidad de los pacientes. Así tenemos la mejor combinación, los pacientes que, una UCI donde se muere menos de lo que el estimado por la complejidad y que gasta menos recursos, invierte menos recursos para obtener estos mismos resultados. Y cuando se coloca esto en un contexto de comparación gráfica, por ejemplo, se puede ver exactamente dónde estás y mirar, bueno, con mi resultado, tal vez mi resultado no sea bueno suficiente porque mi tiempo en ventilación sea más grande de lo que la media de las otras UCIs. Entonces voy a buscar, por ejemplo, protocolos de sedación o mirar mis resultados de neumonía asociada a ventilación para hacer los ciclos de PDCA y de mejoría y que van a traducir en mejoría de la eficiencia y de los resultados y un mejor posicionamiento en este ranking, por ejemplo. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta aquí. Sabemos que es importante manejar la sobrecarga de trabajo de los profesionales de salud, especialmente ahora durante la pandemia. ¿Cómo se hace, por ejemplo, la valoración de la carga de trabajo de enfermería? Mm. Esta es una buenísima cuestión y que me gustaría mucho decir que las herramientas existentes son perfectas y que estiman con perfección la cantidad de profesionales o de horas que necesitamos. No hay herramientas perfectas, pero hay algunas que son mejores que otras. Hoy nuestra experiencia, tenemos más de 330 UCIs que utilizan la misma herramienta que es el NAS, el Nursing Activity Score. El NAS utiliza una combinación de intervenciones realizadas en el paciente en las horas precedentes. Entonces, por ejemplo, en el momento del cambio de la guardia, cuando llega el profesional de enfermería, se puede llenar este datos en un formulario electrónico para cada paciente. Y con esto se genera una estimativa del número de profesionales necesarios para cada paciente. Esto es extremadamente importante porque, por ejemplo, principalmente para los hospitales que tienen más de una unidad de cuidados intensivos, la experiencia normal es que si tengo 10 camas en una unidad, 10 camas en otra, teneré el mismo número de profesionales de enfermería en las dos unidades. Por ejemplo, 5 y 5. Pero cuando se hace la estimativa con el NAS, si estoy en una UCI solamente, yo voy a saber que, por ejemplo, hay un paciente que necesita de 0.5 y otro 0.5 profesionales. Entonces, un profesional puede cuidar de los dos pacientes. Pero cuando se mira los resultados agregados, lo que puede se ver, por ejemplo, es que en la UCI A se necesita de 6 profesionales, en la UCI B tal vez 4. Y por esto no necesito tener 5 y 5 fijos, pero sí traer un profesional de una UCI para otra. Y la percepción de los profesionales de enfermería es buenísima, porque de hecho no solo valoriza el trabajo, pero da la posibilidad de un trabajo proporcional para cada profesional. Y mismo cuando se cambia un profesional de una unidad para otra, para ayudar, se comprende que esto está basado en los datos de momento de la complejidad de los pacientes y que probablemente se reflejen en las horas de la guardia de este profesional. Entonces creo que este es interesante. Hay muchos estudios que muestran que es un instrumento que cuando está desbalanceado está asociado a, por ejemplo, incremento de la estancia en la UCI, incremento de infección nosocomial y de otras complicaciones. Entonces también se puede hacer de manera retrospectiva para evaluar y ver, bueno, este puede ser un algo de intervención. Puedo mejorar mi cuantitativo de profesionales y buscar mejores resultados clínicos a través de esto, si no está adecuado. Perfecto. Aquí hay una pregunta del doctor Patrick Sampaio, que es un punto muy importante en ese tipo de herramienta, es la calidad de las informaciones insertadas. Doctor Salud, ¿cómo garantizar la calidad en el input de los datos en el escenario de los servicios de sobrecarga de servicios de salud? Sí, este tal vez sea el punto crítico de todos los sistemas de información clínica. Entonces hay algunas maneras distintas de hacerlo. Normalmente, siempre que hay el elemento humano, no se puede garantizar 100% de eficiencia en nada.
desafortunadamente. Pero hay algunos procesos que están comprobados, tenemos una larga experiencia en esto. Cuando empezamos con EpiMed, por ejemplo, hace 12 años, yo estuve por algún tiempo en Inglaterra con un grupo de ICNARC, que era el grupo que tenía la experiencia más grande. Hoy ya lo hacen por 30 años en Inglaterra, este tipo de trabajo en 100% de las UCI de Inglaterra. Entonces, buscamos la metodología que estaban bien validadas. Esta metodología sería una combinación de factores. La primera combinación, tener una posibilidad de que su base de datos o su entrada de datos fuera automatizada siempre que posible. Entonces, con la captura o la integración de la información desde la historia clínica, de los análisis, etcétera, siempre que posible. Esto ya mejora mucho porque disminuye la carga de trabajo para la entrada de datos, pero también garantiza que la información tiene una calidad mejor. O por lo menos disminuye la posibilidad que en la transcripción de la información se encuentren errores. El segundo punto es que el responsable o los responsables por cargar los datos o llenar los datos en la herramienta deben recibir algún entrenamiento periódico, sea de la definición, sea de la importancia, sea mismo de la evaluación de los informes de resultados, porque se sentirá responsable por lo que está generando en términos de resultado final en la UCI. Y por último, creo que ser capaz de que la herramienta por sí sea capaz de tener puntos de verificación y testeo de errores o inconsistencias de datos. Entonces, que no permitan la entrada de datos que no parecen proporcionales o adecuados, y también que genere algunas alertas para los coordinadores jefes de UCI cuando hay un porcentaje bajo de datos en determinada área. Entonces, por ejemplo, si hay solamente 70% de los señales vitales, esto estará como una alerta para decir hay algo errado aquí. Pero por otro lado, estos datos de los señales vitales, por ejemplo, hay todo un conjunto de reglas de información que no permite entrada de datos que no son consistentes o no son plausibles. Ok. En los hospitales que pudieran hacer la integración con los sistemas, ¿eso deja de ser una preocupación? Sigue todavía una preocupación Ok, porque la información viene de algún sitio. Y este ok, sitio normalmente, por ejemplo, si de las análisis tal vez sea un poco más fiable porque viene de información de automatizada, etcétera. De señales vitales se puede crear algunos filtros para retirar los ruidos que tiene muchas veces, que sabemos en la frecuencia cardíaca, etcétera. Pero para algunos puntos, como por ejemplo diagnóstico, este es una atribución clínica. Entonces, mismo cuando busco de la historia clínica, alguien utilizó aquel diagnóstico. Lo que hacemos todavía para garantizar que la información tenga buena calidad es que al final, o sea, cuando el paciente va a salir de la UCI, el sistema hace una nueva verificación de todos los puntos de integración. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo en el primer día dice que el diagnóstico es una insuficiencia respiratoria, pero en el quinto día hice el diagnóstico de embolía pulmonar o un diagnóstico de COVID y que voy a cambiar en la historia clínica, en la salida de la UCI el sistema hace la actualización de esta información y por tanto captura el mejor dado que es un dado ya cambiado o confirmado. perfecto. Hablando de ese tipo de entrenamiento y como un intento de desmistificar la gestión en cuidados intensivos, ¿cuál es su opinión sobre la capacitación de manera más extensiva en el manejo de las herramientas electrónicas, como EpiMed, para profesionales como coordinadores de unidades, enfermería, médicos intensivistas y personal encargado de la gestión? Uh, Creo que el entrenamiento, la parte de educación tiene un papel muy importante en este aspecto, porque seguramente hay personas que ya tienen esta pasión por la gestión, que ya lo conocen, ya estudiaron, hicieron
posgrado, MBA, etcétera, etcétera, conocen teóricamente las herramientas. Para este será muy sencillo hacer el camino de utilizar herramientas como por ejemplo Epimed, que es muy intuitivo en el día a día, porque ya tiene toda la base. Pero sabemos que en nuestra formación, yo soy intensivista también, bueno, hace muchos años que desde que salí de la Facultad de Medicina, pero no me recuerdo de hablar de gestión durante mi curso de medicina. Tampoco después, cuando hice la residencia y posgrado en medicina intensiva, cuando trabajé en mi máster o en mi doctorado, nadie habló de gestión. Entonces, esta es una lacuna en la formación de los profesionales. Creo que como todos estos problemas o insuficiencias en el currículo tradicional, hay un papel importante de entrenamiento, gestión, etcétera. Lo que creo que es más importante, y siempre fue un punto que para mí fue un poco incómodo como jefe de unidad de cuidado intensivo, fue separar las cosas, como si la gestión y la asistencia fueran cosas incompatibles o muy distintas. Cuando la verdad para mí es la misma cosa. Lo que estaba haciendo cuando estamos cerca del paciente en la toma de decisión clínica para la asistencia es una cosa, una acción médica, pero también cuando estamos discutiendo sea el flujo de pacientes, las políticas de triaje, admisión, etcétera, y los resultados de la UCI. Este es el resultado total de toda acción y actuación clínica que tuvimos. Entonces, la gestión está para mí muy involucrada con esto. Entonces, creo que una parte importante también de desmistificar es colocar la gestión en un contexto clínico, donde los resultados y los datos informen de modo clínico a los profesionales. Y claro, el aspecto financiero económico es importante, pero creo que debemos hablar de gestión clínica para que los intensivistas se interesen más por el tema y puedan buscar una formación para esto. Sí, exacto. Ahora, durante la pandemia, a uno no le molesta ver 10, 12, 15 webinars sobre el manejo de la ventilación mecánica, pero gestión parece una cosa Sí, lejana sí. y Sí, imagine que, por ejemplo, creo que este punto es muy importante. Claro que el manejo de ventilación mecánica será esencial porque hoy es lo que representa una amenaza a la vida de los pacientes inmediatamente y porque tenemos un número muy grande. Hoy mismo estaba asistiendo al webinar de sedación de la Sociedad Europea más temprano y Margaret Herridge de Canadá dice, hace 20 años que no uso tanto bloqueadores neuromusculares, hago tanta ventilación prona, etcétera. Entonces, claro que es un escenario diferente, pero creo que esto será el 20% de los pacientes, no más, de los ventilados. Los otros 80%, y para que podamos tener la cabeza tranquila y el tiempo para cuidar de los 20% de imposición prona, ECMO, etcétera, precisamos de los protocolos para tratar los otros 80%, de la perfecto. ventilación protectora, etcétera. Y esto gestión también, saber medir, evaluar los resultados de los protocolos, comprender la adhesión a los protocolos y qué medidas podemos utilizar en el día a día con los profesionales de enfermería y los profesionales médicos para garantizar que los protocolos estén implementados. Esto para mí es gestión. El resultado será, si posible, que los pacientes puedan salir vivos y bien de los cuidados intensivos del hospital, pero también que salgan más rápido de los cuidados intensivos, porque así podremos traer más temprano los pacientes graves que van a llegar a las urgencias. Perfecto. Bueno, creo que ya pues, completamos aquí una hora de webinar y vamos a dejar, pues si vienen otras preguntas, pues podemos contestar por correo, por las redes Perfecto, sociales que claro, vamos a dejar claro, disponibles el webinar. Doctor será un Rosa, gusto. de Claro, nuevo, muchas gracias por la presencia, por la participación. Seguimos gracias, en el doctor. intento como se me dijo, crear una cultura y una educación en gestión más clínica
para las unidades de cuidados intensivos. Gracias, gracias por la invitación. Buenas noches. Hasta luego, feliz noche.